Llegando al final de las horas de este día, es el momento de reunir a la Iglesia, como hacemos diariamente desde hace mucho tiempo, para coger la Biblia, abrirla por el libro de los Hechos en esta ocasión, Hechos del Espíritu, y continuar esa labor de conocer cómo fueron los comienzos de la Iglesia en el primer siglo. Como sabéis, a estos temas diarios los llamamos encuentros espirituales que nos sirven para la reflexión, la oración y sobre todo también para estar juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza. La llegada del Espíritu Santo, ese fue el comienzo de la gran obra, el comienzo del reino de Dios entre nosotros. Jesús lo había anunciado, Jesús lo inauguró con su resurrección y a partir de ahí, a partir del Espíritu, comienza la obra de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios no se cansa de amarnos, Dios no se cansa nunca de estar a nuestro lado y la predicación forma parte también de un fruto del Espíritu. Estamos con Pablo todavía en Jerusalén, está siendo juzgado, está en el anfiteatro, está hablando a los demás y está, pues, como dejábamos en el capítulo anterior, ahora pues, ¿qué esperas? Levántate y bautízate y lávate de tus pecados invocando el nombre del Señor. Eso es lo que Pablo está contando, que fue su llegada a Damasco, en manos de Ananías, aquel hermano que le recibió para que pudiese centrarse, pudiese aceptar el mensaje de salvación. Hechos 22 del 17 hasta el 21, la primera parte del programa de hoy. Y vio que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo estaba encarcelado y azotado en cada una de las sinagogas a los que creen en ti. Y cuando era derramada la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente, consintiendo y guardando las ropas de los que lo mataban. Una historia que está catalogada como el comienzo del martirio de los seguidores de Jesús, que llegará hasta el tiempo del fin. Aquel general romano, miembro del Sanedrín, que había tenido y recibido las cartas por parte de los sacerdotes, custodió la ropa de aquellos que estaban matando a Esteban y por lo tanto, por omisión o por actuación, participó de la muerte del primer seguidor de Jesús fallecido. Y me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y ahí comienza, a partir de el encuentro de Jesús con Pablo en el camino de Damasco, comienza su obra de evangelismo, su obra de dar testimonio de lo que Jesús ha hecho por su vida. La segunda parte de nuestro itinerario de hoy, Hechos 22 hasta el 29, Pablo y el tribuno romano, es decir, Pablo y el juez representante de Roma en aquella parte, en aquella ciudad. Y lo escucharon hasta esta palabra. Y alzando la voz gritaron, quita a este de la tierra, que no conviene que viva. De nuevo se vuelve a repetir lo que había pasado con Jesús,
Los romanos no podían ajusticiar a una persona, pero sí podían sentenciarla en manos de los romanos. Y como ya hemos dicho en programas anteriores, una de las grandes diferencias entre la religión bíblica y la religión pagana es que mientras que la religión bíblica, el creyente que se arrepiente, Dios lo perdona y no tiene por qué pasar por ninguna tortura para el proceso de arrepentimiento. En todas las religiones falsas, pseudocristianas o no cristianas, la sentencia a muerte está casi siempre asociada con la desobediencia. Pero no olvidemos el famoso texto, ya que es uno de los pilares fundamentales de la religión bíblica. Porque de tal manera que amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El perdón de los pecados es la mayor garantía de que Dios está en medio de nosotros. Y como ellos seguían gritando y agitando sus manos y echando polvo al aire en señal de ceniza, el tributo mandó meterlo en la fortaleza y dijo que lo atormentaran con azotes para descubrir por qué causa le gritaban así. ¿Qué había hecho Pablo? Pablo había predicado con ansias, con alegría, con gozo, la venida del Mesías. Es importante que podamos entender que ser seguidor de Jesús es uno de los grandes privilegios que tenemos los seres humanos de cara a la eternidad. Pero en algunas ocasiones, en ciertas culturas y circunstancias, la vida se torna de otra manera completamente diferente. Pablo fue azotado varias veces por indicación judía. Y ahora, el juez encargado de vigilar los asuntos en Palestina lo manda a azotar para que a través del látigo, de la vara, pudieran sacarle a Pablo, que es lo que había hecho, para que el pueblo lo tratara de esa manera. Pero cuando lo estaban atando con las correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar también a un ciudadano romano sin previo juicio y sentencia? Aquí cambiaba. Aquí cambiaba completamente la escena. Un ciudadano romano no podía ser sentenciado a muerte por ningún tribunal, ni religioso, ni de ningún país en particular. Ellos gozaban del derecho y la protección romana. El cónsul lo que pensaba es que Pablo era simplemente un rabino judío, era alguien que si los judíos se lo entregaban para que sea ejecutado, según el acuerdo entre Roma y el pueblo judío en la época, ellos ejecutaban y no hacían ningún tipo de sentencia. Eso fue lo que pasó con Jesús. Los judíos los judíos no tuvieron la culpa de nada. Los dirigentes que estaban de guardia en ese momento entregaron a Jesús al César, pero Jesús era ciudadano romano. Jesús era ciudadano judío, no lo era romano. Pero Pablo sí. Pablo dispensaba el privilegio de ser un hombre libre. ¿Cómo tuvo su libertad? Pues la Biblia no lo dice, pero tal vez siendo hijo de judío. Fue porque su padre consiguió comprar la libertad en sus negocios, en sus transacciones. Pero Pablo, al fin y al cabo, era un ciudadano romano, un ciudadano libre. Y sin juicio y sentencia no se podía acusar a un ciudadano. Cuando el centurión oyó esto, fue al tribuno y le avisó diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano.
El tribuno se le acercó entonces y dijo: Dime, ¿eres tú romano? Y dijo él: Sí. Y el tribuno respondió: Yo con una gran suma adquirí mi ciudadanía. Entonces Pablo dijo: Pues yo la tengo de nacimiento. De manera que los que iban a interrogarlo se apartaron de él al instante, y hasta el tribuno, aún por haberlo atado, tuvo temor al saber que era un ciudadano romano. Momentos complicados, pero que Pablo hizo ejercer sus derechos como ciudadano y pidió la protección de la ley. Y en manos de Dios, tuvo el privilegio de dar testimonio de ese Jesús que conoció en el camino de Damasco. Sabéis, mis hermanos, a veces confundimos la predicación como un rito en el cual tenemos que hablar a la gente y hablar. Y es cierto, esa parte también es importante. Porque entre los dones espirituales está la de predicar, la de enseñar. Pero hay un don que tenemos todos y es el don del testimonio. Que los demás vean que hemos andado con Jesús, que los demás vean que somos íntegros en los negocios, que los demás vean que somos íntegros en todas las acciones de la vida. La predicación nunca podrá estar separada de una vida de enamoramiento de Dios, de una vida de acercamiento a Dios. Nuestra vida tiene que andar paralela a lo que hemos creído y somos. El verdadero creyente no tiene doble cara, no tiene doble matiz, simplemente su vida y lo que cree es exactamente lo mismo. Y seguiremos caminando juntos hasta que nuestro Maestro y Señor vuelva. Oremos. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, hemos estudiado la vida de Pablo, ese testimonio poderoso de cómo se encontró contigo en el camino de Damasco, cómo tú, Señor, le hiciste una invitación a que te siguiera. Y te siguió, Señor, con toda la fuerza. Y Pablo demuestra, Señor, que para él no había otro mundo, nada más que predicar, enseñar, compartir hasta lo último de la tierra. Él comenzó, Señor, una obra que tenemos que terminar nosotros. Estamos en el fin, andamos hacia el fin. En tus manos ponemos nuestra vida y nuestra esperanza, Señor. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues continuamos. En el siguiente programa, a la misma hora, en el mismo canal, seguiremos estudiando, leyendo el libro de los Hechos del Espíritu. No te lo pierdas. Sin ti no estaríamos la misma cantidad de pueblo de Dios. Nos encontramos en el siguiente programa.